Seguimos con otro vídeo tutorial de efectos que en su mayoría van a ser de efectos para el uso del tratamiento de blanco, de sacar blanco. Quiero decir antes de empezar, mientras estoy humedeciendo el papel, que esto nunca debe de ser ni mucho menos exagerado. Son efectos aplicables para algunas zonas en algunos momentos, en algunos cuadros. Ni mucho menos es un uso continuado en la pintura de acuarela. Unos más que otros. Veréis más adelante algunos y lo iré diciendo, pero quiero decir que esto simplemente para eh, que veáis cómo secar algunos blancos en momentos determinados, que ahora lo diré. Empezamos por la parte superior izquierda, haciendo una aguada con un rojo óxido. Y seguiremos, como hemos visto anteriormente, rellenando los cuadraditos, cada uno de ellos. Repito, estos son de forma indicativa, estos efectos aplicables a lo que he dicho anteriormente, a ciertos detalles que ahora explicaré. Estoy dando un poco más de intensidad para que tenga algo más de saturación que ese trozo que hemos seleccionado, y posteriormente haremos una aguada sobre este rojo para potenciar aún más el color. Como veis, con un grease paint de la paleta le damos un poco más de color, básicamente para que a la hora de sacar blanco haya un contraste y no sea un color muy translúcido, sino que sea un color más bien, no digo opaco del todo, pero no tengo ganas de hacer ahí tampoco una mancha sobresaturada, pero sí que tenga algo de intensidad de color para que se vea un poco el tema de los blancos. Una vez tenemos hecho la aguada, pues lo dejamos secar. Dejamos que seque y pasamos al cuadradito que hay a su derecha. Como veis, el papel sigue estando húmedo y damos otra aguada, en este caso con grease paint, sobre el cuadrado que estamos pintando. No hace falta, aunque he dicho anteriormente que lo estoy saturando tanto, la saturación que estoy dando, a lo mejor no en todo, en este no voy a hacerlo, lo hago para que tenga contraste y se pueda ver el tema de los blancos. Vosotros probáis con acuarelas que tengáis o con trocitos de papeles donde lo tengáis. Le doy un poco más para potenciar y dejamos secar ese rectángulo de nuevo. Nos vamos a la parte superior derecha. Tenemos un amarillo grease paint, o sea, un amarillo primario y una mezcla de grease paint que le vamos a dar posteriormente. Y vamos a hacer simplemente lo que es una reserva visual. Vamos a hacer 3 círculos y vamos a rellenar el resto. Dejaremos unos espacios en blanco arriba para hacer lo que es una reserva. Simplemente no es una reserva, es simplemente no pintar una parte del papel. ¿Qué va a ocurrir? En el círculo inferior, el papel está más húmedo. ¿Qué quiere decir eso? El papel, cuando se encuentra húmedo con húmedo, lo va a absorber, se va a expandir la acuarela y va a casi desaparecer, aunque se va a insinuar un poco el círculo ese central, porque el papel está mojado. En cambio, en los dos círculos superiores se encuentra húmedo y seco. Es decir, cuando yo he pintado el círculo, cuando estaba pasando el pincel pintaba, obviamente con la acuarela que estaba mojada, pero en cambio el papel estaba en esa parte seca. ¿Qué pasa? Al estar seca se va a quedar cortado ahí. Lo veréis luego cuando se quede seco. Simplemente es algo que veremos posteriormente. Yo ahora incluso potencio los laterales y al estar húmedo el centro de ese círculo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va, digamos, a atraerse el color que hay en el exterior. En cambio, si el papel estuviera seco, no lo hace. Eso iremos practicándolo luego en el curso. Esto realmente no es un efecto, esto realmente es simplemente dejar espacios en blanco. Pero sí hago la indicación que si el papel está mojado del todo y hacemos, por ejemplo, dejamos un cuadrado sin pintar, si está mojado, ese cuadrado no va a quedar nunca como un cuadrado, lo va a absorber el papel. En cambio, si el papel está seco
y rellenamos dejando el mismo cuadrado, sí va a respetar el cuadrado, va a quedar un cuadrado perfecto. ¿Vale? Probaremos ya el tema de la humedad, que es un tema bastante serio, por no decir el más importante de la acuarela. Más en vídeos posteriores lo iremos viendo. Ya dejamos que seque esa aguada, pero ya veis cómo se está el círculo del centro, cómo empieza a, digamos, un color con otro empieza a interferir. Mira, aquí abajo estoy dando una salpicadura, que hay un vídeo ahí que lo tengo para que se vea un poco más. Ahora mismo lo he hecho sobre seco. Lo vais a ver que he hecho una especie de línea para que se vea. La parte superior de ese fragmento está seca. He hecho una salpicadura. Se queda de esa forma. En cambio, si el papel está mojado, como veis, estoy humedeciendo el rectángulo en dos partes, la parte de arriba seco, la parte de abajo mojada, hago exactamente lo mismo y el comportamiento, naturalmente, es completamente diferente. ¿Veis? No tiene absolutamente nada que ver. Es lo mismo, pero el grado de la humedad en la acuarela es importantísimo. Esto es un ejemplo muy visual para que veáis que insistiré muchísimo, perdón, en que tengáis en cuenta siempre el grado de humedad del papel. Voy a dar mucha guerra diciendo esto, pero empiezo ya. Necesitamos tener el grado de humedad del papel controlado. Y eso ya empiezo a avisar que lo iré diciendo. Aquí estamos haciendo en el cuadrado que hay a su derecha, simplemente lo estoy preparando para hacer una veladura. Hay gente que pregunta qué es una veladura, en acuarela se puede hacer veladura. En este caso una veladura muy sencilla. Este que estoy metiendo prácticamente es un amarillo que se ha mezclado con un poco de gris paint. Es un verdoso pero muy claro, el 90% de lo que tiene es amarillo. Y sobre esa aguada, cuando esté seco, daré posteriormente una aguada encima. Hay gente que dice, no, pero si la acuarela una vez que se pone y se pinta encima, se puede desvanecer, se puede... No, no, no. Si dejamos secar la aguada que hemos dado, y cuando digo secar, digo seco, seco, y posteriormente pintamos encima, el color de abajo nunca se va. Hombre, si echamos un cubo de agua o 5 litros y lo rayamos, sí, pero si estamos pintando normalmente, no. Mira, aquí veis un enmascarador para la parte superior derecha, inferior derecha, perdón, en este caso de Lucas. Os informaré que esto es... Hay gente que lo utiliza mucho y gente que no lo utiliza. Si queréis mi opinión personal, yo lo utilizo poco, por no decir nunca. Pero sí voy a indicaros algo. Para ciertas cosas, sobre todo en paisaje, lo veremos, es muy útil. Esto realmente es un látex, que lo he echado ahí, que se me ha ido un poco, que lo limpiaré. Esto realmente es un látex que lo que hace es repeler el agua. Es decir, en las partes que yo vaya poniendo el enmascarador, una vez que pinte con acuarela, primero hay que esperar que seque. ¿Veis? Estoy con un pincel viejo, a ser posible el peor pincel que tengáis, porque es un látex, el látex es bastante complicado. Una vez que lo tengáis, el pincel vais dando en las zonas que realmente queréis que quede blanco. Entonces vais pintando las zonas que queréis proteger. Es decir, yo voy a hacer una aguada del color que sea, pero aquí no quiero que llegue el color. Entonces le doy con este enmascarador. Hay muchos tipos. Estoy haciéndolo, como siempre, aleatoriamente, estoy haciendo ahí unas manchas. Tengo que esperar que este látex esté seco y luego daré una aguada. ¿De acuerdo? Ponemos el látex en la parte que queremos que quede blanco. Esperamos que esté seco ese látex, el enmascarador. Una vez que esté seco, pintamos. Y una vez que pintemos, esperamos que esté seco. Y una vez que está seco, quitaremos el látex, es decir, el enmascarador, para ver lo que ha creado. No obstante, una imagen vale más que 1000 palabras y se verá. Sigo diciendo que a mí no me gusta por la dureza. Es decir, los blancos que generan son blancos tan puros, porque son los blancos del papel, que el contraste es muy brusco. Pero para ciertas cosas sí es útil, ¿eh? Para todo aquel que no lo conoce, que seguramente la mayoría lo conoce, lo podéis encontrar en cualquier parte. Mira, ya está seco, he adelantado un poco el vídeo, si no se hace muy pesado. Y ahora vamos a empezar a hacer, hemos cogido un tubo de Lucas de blanco opaco para empezar a sacar blancos, no ahí, porque esa parte ya lo olvidamos, la parte del enmascarador llegaremos ahora, las partes superiores. Ponemos un poco de blanco en la paleta, un poquito más. Y aquí es muy importante, cuando se usa blanco para sacar medios tonos o blancos puros, lo probaremos también. Depende mucho de la intensidad que demos. La intensidad me refiero a la cantidad de carga de agua que demos en la acuarela. Es decir, blanco puro como tal no va a llegar nunca.
puede llegar a puntos casi muy blancos. Pero dependiendo de la cantidad de agua, es decir, la agua de lo que estoy haciendo ahora, la cantidad de agua que estemos poniendo en nuestra acuarela quedará con una intensidad o no. La parte superior voy a poner más cantidad de blanco, es decir, tiene menos agua. Luego la potenciaré. Y así progresivamente iré bajando hasta llegar prácticamente a una aguada donde predomine el agua sobre el pigmento blanco. ¿De acuerdo? Yo recomiendo siempre que se usan los blancos, que se empieza al revés, es decir, aguadas muy suaves, con muy poquito blanco, de tal forma que podamos subir siempre la intensidad si queremos sacarlo. Porque si metemos mucho blanco de tubo, no tiene vuelta atrás. Entonces prefiero que sean aguadas como la que voy a poner ahora, que prácticamente esas son casi translúcidas, se van a perder. Pero sí me dejan ver algo luego para poder intensificarlo más o poder dejarlo tal cual, si me interesa. No obstante, repito, esto es algo que se utiliza sobre todo para terminaciones de cuadros. Es verdad que en ciertos elementos, como puede ser el pelo, para sacar grises, se puede utilizar blanco y por eso quiero que lo veáis. El uso del blanco en la acuarela, uno, no está mal y dos, es necesario. De hecho, es acuarela blanca. Antiguamente no existía la acuarela como tal y los grandes acuarelistas como Tapiro, Fortuny o el mismo Sorolla utilizaban témpera blanca, pero ya sí se fabrica y lo hay. Dejamos secar la parte superior izquierda, donde veis la intensidad de un blanco más intenso, hasta un blanco prácticamente que es translúcido. Y ahora vamos a hacer el uso del cúter. Estoy probando que esté seco, no está seco del todo, pero podría esperar un poco en el vídeo para que se quede del todo, pero simplemente para que se aprecie que con el cúter, raspando, que es lo que voy a hacer ahora, se pueden sacar líneas. Con el cúter no puede sacar otra cosa que sea línea. Es verdad que puede formar círculo, cualquier forma, pero ya es un castigo para el papel. Pero a base de líneas, como si fuera un lápiz, puedo ir trabajándolo. El cúter se ha utilizado históricamente mucho más que la acuarela blanca. La acuarela blanca se ha utilizado como gouache, que era el sustituto, pero el cúter, de hecho, hay grandísimos acuarelistas donde primero pintan y luego trabajan, es decir, siguen pintando con el cúter porque están levantando blancos. El cúter es una herramienta que yo sí he utilizado, utilizo mucho y espero seguir utilizándolo muchísimo. Algunos dirán, no, pero es que abre el papel, lo levanta. Sí, pero mi intención es que se vea el blanco. El cúter tampoco, es decir, lo utilizo mucho porque lo utilizo en muchas ocasiones. No lo utilizo en todos los cuadros ni mucho es decir, lo utilizo cuando hace falta y en la proporción adecuada. Por ejemplo, un punto de luz muy claro, puedo coger el cúter y sacarlo, que es la mejor forma de hacerlo. También se puede hacer, como veréis ahora, hay rotuladores especiales acrílicos, incluso con otro tipo de herramientas. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo el círculo, lo señalo ahí, el círculo de la derecha, del cuadrado superior izquierdo, perdón, se lo ha comido prácticamente la acuarela porque estaba húmedo y entonces se lo ha comido. Repito, me vuelvo un poco a lo del cúter, que quiero dejarlo claro. El cúter se utiliza casi como todos los blancos, siempre en remates finales, ¿sí? Y no siempre hace falta, pero para sacar puntos muy significativos de luz, en el retrato, por ejemplo, también se utiliza muchísimo en el paisaje, sí se utiliza. En esta parte, que es la parte anterior que dije, voy a hacer una veladura. He cogido un azul primario, creo que un azul ultramar. He cogido un azul ultramar y simplemente lo que voy a hacer es hacer aguadas encima del color que prácticamente es amarillo, aunque se vea verdoso. Ópticamente me va a dar un verde más intenso, un verde menos intenso. Todavía no se ve, pero cuando lo abra un poco más, voy a hacer una especie de degradado abajo y vais a ver cómo se genera la veladura. Como veis, el color de abajo no se va y estoy dando con acuarela por encima que está mojado. De hecho, podría haber mojado todo el papel. ¿Ves? Y no se va. Esto es una muestra para que veáis cómo el color varía cuando pasa por un lado y por otro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo en la parte central, la franja esa que he puesto con el azul está húmeda, con lo cual se abre. Esto es simplemente para que veáis la apertura y el color cómo varía. Si le meto más carga, parecerá más azul. ¿Veis que la parte superior de arriba se va convirtiendo en verde? Ópticamente es verde. Doy aquí una mancha, que la voy a manchar también, prácticamente con un poquito de pigmento, pero es agua.
Ahora estoy haciendo una especie de degradado donde veis que el color, cómo participa. Eso es una veladura. Bueno, lo otro también, pero eso es una veladura mejor aplicada. Ahí estoy dando con más intensidad, con más carga de agua, y estoy haciendo una especie de degradado donde el azul tengo un recorrido. Dejaré esa zona de ahí más oscura y otra zona la dejaré más clara. Y el color realmente varía. Estos del fondo, repito, son ejercicios infinitamente, simplemente casi teóricos, ¿eh? Luego se utilizan, pero para que veáis cómo se hace. Este es un rojo primario o magenta que lo voy a dar encima del látex, de la reserva, que veis cómo resbala. Como al pasar con carga bastante incluso de pigmento, eh, resbala porque repele el agua, con lo cual nunca se va a pegar a él. Yo realmente voy a cubrirlo todo, pero da igual. La parte que he pegado, porque he pegado, la parte que he puesto esa resina, porque ese enmascarador no deja de ser una resina que repele el agua, pues se queda no permite que la acuarela llegue al papel. No obstante, para ver el resultado que se verá ahora, tenemos que esperar que seque. Esto siempre se pone y hay que esperar que esté seco. No se puede utilizar. No puedo ahora coger y quitar un trozo. No puedo. Voy a insistir un poco con el cúter. Porque el cúter lo utilizaremos. No digo que abusaremos, lo utilizaremos. Ahí posiblemente le daré un poco de cámara rápida para que está la parte de arriba más seca, cómo se saca en blanco. Es cierto que alguien dirá, pues queda como mordisco. Sí, pero luego lo puedes perfilar. Sirve para eso, para lo que estoy haciendo, sacar puntos de luz. No para pintar una acuarela. Si yo quiero sacar un blanco grande, no puedo plantearme utilizar el cúter. Pero sí para sacar puntos de luz o algunos degradados, que lo veremos. Lo que pasa es que no está seco del todo, se puede hacer incluso degradado. Para este caso también se puede utilizar incluso la goma eléctrica con puntas de goma de tinta, que en este caso no la tengo. Pero vamos a quedarnos con el cúter. Se dará un poco más rápido y es una herramienta muy útil. Ya con posterioridad, en ejercicios venideros, iremos viendo el uso y el no uso del cúter. Aquí pongo la acuarela blanca a la izquierda y el cúter, que de momento un poco lo que hemos utilizado. Ahora vamos a hacer algo que yo no utilizo, de hecho vais a ver que está entero nuevo. Esos son lápices acuarelables. Yo no lo uso en demasía, pero para sacar un blanco, incluso otro color en un momento dado, como una veladura final muy suave, se puede usar. Yo voy a dar aquí unos puntos que casi son inapreciables y a mí personalmente no me gusta y no la uso nunca, pero lo doy como, ya que estoy dando unos cuantos materiales para sacar blancos, os lo explico. Simplemente eso le das como sin apretar mucho, porque si no harías presión, que es una de las cosas por las que no me gusta, porque el lápiz, aunque le den muy suave, le va a costar. Entonces, si le aprieto, queda presión y al pasar el pincel con el agua, pues quedaría la marca. Se notaría que he apretado con el lápiz. Voy a probar ahora, mira, en cámara rápida, voy a probar con un verde, incluso que le estoy dando muy suave, que se ve ahí un poco lo que estoy haciendo. Al pasarle ahora con el pincel mojado de agua, se nota por dónde he pasado el lápiz. A mí no me gusta. Si la tenéis para tonos, un matiz, detallín final, se puede utilizar. Esto es un pincel acrílico que yo personalmente para puntos de luz lo utilizo. No voy a decir que no. ¿Y por qué lo utilizo? Porque me da el blanco, me da un punto, pero digo punto, cuando digo un punto de luz, digo un punto de luz. Eso, un puntito, punto, pum, 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 pum. Eso me saca mejor un blanco, a veces me gusta más, depende de cómo me coja, ¿eh? O prefiero el cúter o lo saco con esto. En este caso, este pincel, porque es un pincel, parece un rotulador, pero tiene punta de pincel, es muy útil, se agita y si no tenéis otra marca cualquiera. Son pinceles acrílicos. ¿Qué problema tiene esto? Se da como pincelada final. ¿Por qué como pincelada final? Porque si yo encima de ese blanco que estoy pintando le doy con acuarela, se va a notar. No es acuarela, con lo cual me hace un desavío. Probaremos y veréis cómo también puede ser interesante para sacar puntos finales, ¿eh? Repito, finales.
Y creo que para estos efectos que hemos estado enseñando, simplemente retirar el enmascarador en látex se quita con la mano, ¿eh? Con la uña, incluso con la yema de los dedos, se puede quitar perfectamente. Una vez que está seco, le dais con el dedo así un poco y veis cómo sale. ¿Y qué queda? El blanco del papel. ¿Qué quiere decir? Que ha repelido, no es imposible que pase la acuarela mientras que esté ahí el enmascarador. ¿Veis? Se quita todo. Quizás manche algo porque todavía está un pelín húmedo, pero simplemente quiero que veáis cómo se elimina. Es muy fácil. Bueno, es muy fácil dependiendo de la marca, cuidado, porque hay algunos enmascaradores que no lo recomendaría. Yo este personalmente lo uso muy poco, pero es un buen enmascarador, no digo que no. Y veis cómo es un látex. Ahora, si tiro de él, aunque se puede sacar con el dedo, si tiro de él saldría, como si fuera, mira, ¿veis? Como un elástico así, tac. Es un cachillo de plástico que se queda pegado. Mira, ahí lo veis mejor. ¿Ves? Sale perfectamente y deja el blanco. ¿Qué pasa? Los blancos son unos blancos muy duros. Bueno, pues espero que esto os abra un mundo de posibilidades que yo iré, os iré enfocando para qué vale, para qué no, si su uso puede ser adecuado o no, aunque eso es todo muy opcional. Pero repito, antes de que se termine, todo esto está hecho para que veáis efectos, no para pintar acuarela. En este caso, tocaba los efectos y he dado un bloque, me parece que 13 14 efectos con el anterior para que lo veáis.